En esta clase vamos a ver un ejemplo demostrativo de, entre todos los métodos que vimos anteriormente, el que quizás podamos utilizar de una forma más expedita. Es decir, más comúnmente será fácil utilizar el método de el coeficiente de varianza que hacer un análisis probabilístico de todos los elementos. En el caso de hacer un análisis probabilístico necesitamos tanto el valor medio como la desviación estándar de cada uno de los parámetros que deseemos variar. Y bueno, esos son parámetros que a veces no son tan fáciles de conseguir. En cambio, por el método de, digamos, el coeficiente de varianza, que es un método también que nos permite establecer el nivel de diseño global, factor de seguridad global, solamente necesitaríamos dos parámetros, básicamente, que son el R sub M, que es la resistencia media, y el R sub K, que es la resistencia característica. ¿Cómo obtenemos la resistencia? Obteniendo los valores máximos de desarrollo de tensión antes de pasar la falla. Es decir, si nosotros tenemos típicamente una gráfica, tensión de formación, donde tenemos una parte pues elástica y luego tenemos un proceso de endurecimiento con reblandecimiento, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir que esto que está acá es la resistencia, el R, ¿sí? Siento que esto es tensión y esto es deformación unitaria. Ahora la cuestión es, ¿cómo obtenemos ahora el R medio y el R característico? Bueno, serían los R que obtendríamos introduciendo los valores medios y característicos del concreto. Es decir, la resistencia característica y media a la compresión, la resistencia característica y media a la tracción y así por el estilo. O sea que básicamente lo que tendríamos que hacer para obtener estos dos valores es hacer dos simulaciones numéricas no lineales. Una en la que vamos a utilizar el factor de resistencia media y otra en el que podemos utilizar el factor de resistencia característica. Lo difícil acá es eso, ¿no? Hallar esos dos factores. El Eurocódigo nos dice, y también el FIB, que podríamos decir que la resistencia característica es aproximadamente la resistencia media menos 8 megapascales. Pueden haber otras formulaciones, ¿no? Digamos, pero en general de esto se cumple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Luego que tenemos los dos valores de resistencia obtenidos por la máxima resistencia a partir de la introducción de los elementos característicos y medio, podemos entonces dividirlo los dos, sacar el neperiano de ese, dividir entre 1.65 y eso nos va a dar la varianza de la resistencia. Ese es el famoso factor de varianza, ¿ok? Coeficiente de varianza. Con ese coeficiente de varianza podemos obtener, porque ya se ha dicho que a través de una relación normal logarítmica tenemos ya la varianza, por lo tanto podemos obtener este elemento de factor de seguridad dado de la siguiente manera, ¿no? Es el exponente de gamma, o mejor dicho, de beta por alfa por B sub R que lo calculamos anteriormente. ¿Qué son este alfa y el beta? Son factores que van a depender de la probabilidad de falla. Nosotros típicamente necesitamos una probabilidad de falla del 1%. Es decir, si nosotros tenemos una campana de Gauss y entonces que nos dice la probabilidad de falla, la probabilidad de excedencia del 1% está bien por acá, ¿no? Entonces es pequeño porcentaje de estos elementos que va a realmente a superar la capacidad. Y eso nos asocia un alfa de 0.8 y un beta de 3.8. Que esto es la cantidad de veces la desviación estándar. Por lo tanto, cuando nosotros sustituimos estos dos valores directamente, la ecuación anterior se convierte más o menos en la exponencial de 3.4 por el B sub R que habíamos calculado anteriormente. Y ya teniendo el gamma, podemos dividirlo entre la resistencia media que nos dio en la simulación y podríamos entonces obtener la resistencia de diseño. Vamos a verlo con un caso en específico. Fíjense que acá en ANSYS nosotros tenemos un modelo muy simple, estático lineal, en el que tenemos una característica de concreto no lineal, se ha agregado una característica de elasticidad isotrópica y la configuración de Menetrier-William. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta configuración de Menetrier-William hemos activado el diseño paramétrico, de tal manera que la resistencia compresiva, que va a ser la nominal, la media, la estamos estableciendo como 40. Pero al activar la opción de parámetros, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros ahora, si vamos a Parameter Sets, podemos hacer dos simulaciones, una con 40 y otra con 32, que sería 40 menos 8 megapascales.
Y lo que hacemos es pedirle que resuelva ese método o ese modelo para esos dos valores. Fíjense que aquí estamos simplemente haciendo, digamos, una pequeña prueba de un cubo de concreto de 15 por 15 por 15 centímetros. Está pues totalmente fijo en la base, se le aplica un desplazamiento en la parte superior, en fin, ¿no? Y lo que estamos estableciendo como salida, ¿vale? La tensión máxima en compresión en dirección Y, vertical. Entonces fíjense que aquí también estamos activando el P del parámetro. Si nosotros cerramos, entonces lo que vamos a ver es que acá se pueden calcular dos resultados. Un resultado con 1 megapascal, con 40 megapascales, que nos dio pues menos 37 megapascales de tensión máxima antes de la falla. Pero fíjense que acá yo le puedo decir actualizar con este nuevo valor numérico, y de hecho ya lo hemos hecho, ¿no? Ya se ha actualizado, ya esto se ha calculado. Podemos esperar a que lo termine de calcular, pero realmente ya nosotros hicimos el cálculo. Entonces con estos dos valores, si nosotros volvemos a nuestra presentación, fíjense, tenemos un valor con la capacidad o resistencia media compresión, ¿cierto?, de 40, que nos da 37.5650 megapascales. Y cuando nosotros utilizamos la resistencia característica, que es con una probabilidad de excedencia del 5%, ¿sí?, básicamente restando un menos 8 megapascales, esta por lo tanto nos da menos 33, obviamente pues falla antes, ¿cierto? Con estos dos sustituimos, introducimos esta fracción, neperiano del mismo, dividido entre 1.65, nos da que el factor o el coeficiente de varianza es 0.0711. Con ese factor o coeficiente de varianza evaluamos el gamma, que es el factor de seguridad, que es el exponencial de 3.4 por la varianza, y eso nos da 1.2. Y ese valor de 1.2 ahora lo podemos dividir entre el R sub M inicialmente y nos da realmente cuál es la resistencia de diseño. O sea, la resistencia de diseño para una probabilidad de excedencia de al menos el 1 por 1000, solamente el 1 por 1000, nos da 30 megapascales. De tal manera que esta sería la forma en la que nosotros pues realmente, ¿no?, utilizaríamos análisis probabilístico para poder verificar nuestros modelos. No es sencillamente que usted se quede con el resultado, sino que aplique las ecuaciones adecuadas. En este caso creo que la más sencilla de todas es esta: asumir una relación logarítmica normal. También el Eurocódigo lo coloca de esta manera, el FIT también lo propone, y con esa evolución o relación probabilística logarítmica normal podríamos decir cuál es entonces realmente la resistencia de diseño, basada en que nunca se pase al fallo en más del 1 por 1000, no es el 1%, es el 0.1% de probabilidades de que esta resistencia sea sobrepasada. Entonces obviamente es menor que las dos anteriores, pero nos da una seguridad probabilística adecuada.